tipo de justicia divina es esta? Fue una de las mayores catástrofes naturales que ha sufrido Papúa Nueva Guinea en toda su historia. 2.200 muertos. Y en el pensamiento de todos los ciudadanos de este país, una sola pregunta. ¿Por qué? A partir de los datos de que disponemos, ¿se puede extraer ya alguna conclusión? En esta aula, a 10.000 kilómetros de Sisano, hay un hombre que quizás sepa responder a esa pregunta. No es descartable. El catedrático Costas Sinolakis dirige el Departamento de Ingeniería de la Universidad de California del Sur. Sus amplios conocimientos sobre hidrodinámica lo convierten en uno de los mayores conocedores del fenómeno maremoto. 2 semanas después de la tragedia de Sisano, se puso al frente de la comisión investigadora del desastre. No es un lugar muy seguro en caso de maremoto. No hay ningún lugar seguro. No lo hay. Justo en ese instante... Testigos presenciales informan a Costas Sinolakis sobre la altura y velocidad de la ola. La devastación aquí fue una de las peores que nosotros hemos visto. La ola penetró en tierra como una enorme excavadora, arrastrándolo casi todo a su paso hasta más de 3 kilómetros tierra adentro. En el primer kilómetro no quedó una sola casa en pie. El único signo visible de que allí había vivido alguien eran los pilares, los puntales que sostenían la estructura de las viviendas. Era un escenario realmente desolador. Este equipo jamás había investigado un maremoto como aquel. Este sector. Bien, en esta dirección de oeste a este. La destrucción aquí fue total, pero las aldeas situadas a escasos kilómetros no sufrieron daño alguno. El desconcierto crecía con cada nueva medición para precisar la altura de la ola. Costas Sinolakis trazó un gráfico del nivel alcanzado por el agua en varios puntos, descubriendo con asombro que en ciertas zonas dicho nivel era 10 veces superior al que suele alcanzarse tras un terremoto de esa intensidad. Desde el principio vimos ya que este no era un caso normal. El terremoto no fue lo bastante intenso como para generar una ola de 16 metros. 5 metros es la altura máxima de una ola tras un temblor de entre 1 y 7 grados, 5 metros, pero no 16 metros. Por tanto, algo no cuadraba. ¿Cuál fue entonces la causa de este maremoto? La respuesta a este raro fenómeno aparentemente inexplicable está en el propio mar. Por ello, 6 meses más tarde, se puso en marcha una segunda investigación en suelo submarino. Investigación en la que participó el científico Philip Watch. Pronto observaremos que aquella era una zona de abundantes fallas. Un fondo marino plagado de grandes simas y declives muy pronunciados, y por tanto, con un alto nivel potencial para provocar fuertes corrimientos de tierra. Esa era la respuesta al misterio. Un fuerte y brusco desplazamiento de tierra provocó el desprendimiento de un gran acantilado submarino que al hundirse succionó una inmensa masa de agua que desencadenó un maremoto de enormes proporciones. Nadie pensó hasta entonces que esos corrimientos de tierras pudieran causar maremotos. Philip y su equipo descubrieron una nueva y mortífera variante de este fenómeno. No fueron solo resultados sorprendentes, fueron también inquietantes, porque esos corrimientos de tierra pueden producirse en otras partes del mundo. Ese era el gran temor del profesor Sinolakis. Si los maremotos provocados por corrimientos de tierra eran posibles en cualquier lugar, la zona sur de California podía ser, por su orografía, una zona de alto riesgo. Hola, Joe. Hola, ¿qué tal? Sinolakis descubrió que había recorrido el mundo entero para estudiar un fenómeno cuya mayor amenaza estaba mucho más cerca. Todas estas líneas azules que vemos aquí indican diferencias de profundidad. Y donde se concentran muchas líneas, significa que en esa zona hay grandes desniveles, que es un fondo muy abrupto, es decir, con un elevado potencial para provocar maremotos. A 10 kilómetros de la costa sur de California, se inicia una búsqueda para detectar potenciales factores desencadenantes de maremotos.
El equipo investigador, que utiliza un avanzado sistema de detección por control remoto, está al mando del geólogo Gary Green. En el fondo es esa superficie fangosa y turbia donde se ven esas conchas. Bien. Los cañones y acantilados submarinos se diferencian muy poco de los de la superficie terrestre. No solo su aspecto los emparenta, también su comportamiento. Comienzan a caer al principio lentamente, después más rápido y finalmente en apenas un instante, todo su material se reblandece de golpe y se desprende en bloque precipitándose pendiente abajo a una velocidad de vértigo. Imaginemos que esto ocurriera en un acantilado submarino. Como en cualquier corrimiento de tierra, la avalancha resultante sería increíblemente poderosa y destructiva. En tierra los sedimentos suelen ser rocas, guijarros o toneladas de nieve compacta. Bajo el mar los sedimentos son arenas abrasivas o densos y pesados lodos. Solo bajo el mar puede un corrimiento ejercer un devastador efecto secundario. Tras ese brusco hundimiento se forma una depresión en el fondo donde entra el agua en masa, así es como se origina un maremoto. Nadie ha filmado nunca un maremoto como el que acaba de describir Gary Green, pero este provocado por un iceberg en Groenlandia puede bastarnos para formarnos una idea. Esta ola no superó los 5 metros de altura, pero imaginemos una capaz de arrastrar una embarcación hasta la cima de una de estas colinas. Una ola de ese tamaño batió el litoral californiano, según varios testimonios, llegando a arrastrar incluso una embarcación hasta esta iglesia consagrada a Santa Bárbara y situada a 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pudo desencadenar un maremoto semejante? Gary Green cree haber descubierto cuál fue la causa de aquel maremoto. En esta zona pudieron haberse desprendido 1,5 kilómetros cúbicos. Tomando como referencia la ciudad de Santa Bárbara, por ejemplo, eso sería una masa unas 6 o 7 veces mayor que la ciudad. Un desprendimiento, por lo tanto, de una enorme magnitud. ¿Cómo lo ves? Creo que estamos cerca. Antes la arena estaba dificultando mucho la visibilidad. Ahora la imagen parece mucho más clara. Vamos a ver qué hay debajo. Podría ser... Fíjate bien en esta línea ascendente. Gary está preocupado. Acaba de avistar una zona donde podrían producirse nuevos corrimientos de tierra. Aquí hay una gran actividad sísmica. Eso significa que, de haber un terremoto, caso muy probable, precipitaría hacia el fondo gran cantidad de sedimentos, y apreciamos indicios de agrietamiento en ese desnivel, indicios claros de que ese agrietamiento podría causar a medio plazo un maremoto. ¿Pueden otras zonas de California correr el mismo peligro? Es muy posible que en otras zonas de esta región, sobre todo en la parte sur de California, se estén desarrollando procesos geológicos similares, pero aún están por identificar. De entre todas las costas de todos los océanos, un maremoto en California sería probablemente el que más daños materiales y humanos provocaría. Hermosa Beach, por ejemplo, registra una afluencia diaria de hasta 250.000 personas. Aquí, en Malibú, a estas casas de más de 1 millón de euros, nada pudo salvarlas. Alto riesgo de desprendimientos a cordón en la zona. California se enorgullece de contar con el mayor puerto deportivo del mundo, Marina del Rey. Restos y desechos se amontonan por todas partes. Unidad 10 en camino. Esperamos instrucciones. Y más al sur, se encuentran los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Casi 1 millón de barriles de crudo se descargan aquí cada día.